La historia y el mundo académico han construido un panteón los llaman ídolos de barro. Mm, Teóricos que predicaron revoluciones desde un sillón, pero que, vamos, jamás vivieron sus propias filosofías. Y que al mismo tiempo han ocultado a los que ellos llaman seres divinos, Aquellos que sí que moldearon la realidad. con sus propias manos. Y el bisturí que usan para separar a unos de otros es afiladísimo, ¿eh? Sí, La premisa central que proponen estos documentos es que la única medida real de la grandeza no es la brillantez de una idea, si no, sino la distancia o la ausencia de ella entre lo que se piensa y lo que se hace, la coherencia como el único acto divino. no hace prisioneros. Ya te digo. Vamos a explorar por qué estas fuentes califican a gigantes como Karl Marx y Friedrich Nietzsche de fraudes y cobardes. Y luego está el contraste. Menudo contraste. Veremos por qué elevan a Henry David Thoreau y a Robert Owen a una categoría casi mitológica. La de los únicos triunfadores reales de la historia. Esto va a ser intenso. Sin duda. La cuestión de fondo que plantean es si hemos elegido admirar las filosofías más convenientes ¿Convenientes para qué? para nuestra propia inacción, en lugar de aquellas que exigen una transformación personal radical. Pues vamos a meternos en el barro. Empecemos por la primera estatua que derriban a martillazos. Karl Marx. Uf, La descripción es demoledora. Cito textualmente. El refugio de los que quieren hablar de los pobres sin haber sudado jamás. es una frase brutal. Y la acusación principal es que su único laboratorio, su único campo de batalla, fue la biblioteca del Museo Británico. Y es crucial entender por qué para estas fuentes eso es tan grave. No es solo una anécdota, es el centro de la crítica. A ver, Argumentan que Marx externalizó completamente el coste de su vida. y de su obra, Claro, vivió del capital de su amigo Engels. de un industrial exacto, para escribir sobre la abolición del capital. Para ellos, esto no es una simple ironía, Es la prueba del fraude. es la prueba del fraude original. Su revolución era una abstracción, una teoría que nunca, jamás, puso en riesgo su propia comodidad. O sea que el ataque no es tanto a la teoría de la plusvalía, sino al hombre, a la hipocresía. Exacto. Pero, a ver, ¿no es un poco injusto? ¿Acaso todo pensador tiene que ser también un activista para que sus ideas valgan? ¿No se puede separar la obra del autor? Es la pregunta clave. Y la respuesta de los textos es un no rotundo. Vaya, Argumentan que en filosofías que exigen transformar el mundo por completo, como el marxismo, el autor no puede ser un mero observador, su vida es el primer campo de pruebas. ¿y si fracasa en ese campo? La teoría entera nace muerta. Y van más allá. Aún hay más. Sostienen que la academia adora a Marx precisamente por esto, ¿Por qué? porque su revolución es una promesa eterna, un horizonte que nunca se alcanza. Y eso es la coartada perfecta para el intelectual. Claro, te permite sentirte revolucionario sin mover un dedo. Solo analizando, criticando, perpetuando la inacción. Una revolución segura. No te exige nada. Y yo que creía que la crítica a Marx era dura. Pero lo que he leído en estas notas sobre Nietzsche es de una crueldad casi personal. Sí, el tono es incluso más agresivo. Lo pintan como el ídolo supremo de los adolescentes resentidos. Durísimo. El argumento es el contraste, para ellos insoportable, entre la grandilocuencia de su filosofía Ujú. y la pequeñez de su vida. El superhombre contra el hombre. Justo. Un hombre que escribía sobre la voluntad de poder, sobre bailar al borde del abismo, mientras su existencia, según estas fuentes, era un catálogo de fracasos. Salud precaria, rechazos amorosos, soledad. Y finalmente, el colapso mental. Y usan la famosa anécdota del caballo en Turín como el símbolo de su derrota. El símbolo definitivo. Un hombre que predicaba superar la moral de rebaño y termina abrazado a un caballo pidiéndole perdón. Para las fuentes, ese no es un momento de compasión. Es la rendición final de su filosofía ante la realidad. El colapso total. Exacto. Interpretan que es el colapso de la voluntad de poder en un sentimentalismo que él mismo despreciaba. Y de nuevo, la lógica del ataque es implacable. ¿Por qué? Nietzsche es seguro para el sistema porque la superioridad que ofrece es puramente interna. Psicológica. Te permite sentirte un superhombre sin levantarte de la silla, sin construir, ni liderar, ni conquistar nada en el mundo real. Vaya.
De hecho, estas fuentes se atreven a decir que el nietzscheanismo popular es la encarnación perfecta de lo que él llamó resentimiento, El resentimiento del débil. que crea una moralidad ficticia para sentirse superior al fuerte. O sea, que es darle la vuelta por completo. Usan su propio concepto en su contra. Esa es la acusación, que su filosofía se convirtió en un escape de la vida, no en una herramienta para dominarla. Un filósofo encerrado en su locura no es una amenaza. Es un entretenimiento para mentes insatisfechas. Vale. La demolición de los teóricos es total. Queda claro el argumento. Son ídolos con pies de barro. Sin coherencia. Pero si ellos son el problema, ¿cuál es la solución que proponen? ¿A quién ponen en el pedestal que acaban de destruir? Aquí es donde la energía de los textos cambia por completo. Pasan de la demolición a la construcción y nos presentan a sus dioses. Los hombres de acción. El primero es Robert Owen, y es fascinante cómo lo reinterpretan. Lo despojan de la etiqueta de socialista utópico, Para coronarlo como... el dios del management. Me encanta esa descripción. La imagen que pintan es potentísima. ¿Ya ves? Mientras Marx estaba en la biblioteca de Londres teorizando, Owen, un industrial, estaba en New Lanark, en Escocia, construyendo un imperio textil. Pero la clave no es solo que construyera un imperio. No, la clave es cómo lo hizo, dignificando la vida de miles de trabajadores. Y no con discursos, con hechos, Redujo la jornada laboral a 10 horas, cuando lo normal eran 14 o más. prohibió el trabajo a menores de 10 años, creó las primeras guarderías. Mejoró las viviendas, la sanidad y, lo más importante, su fábrica no solo no se arruinó, Sino que se convirtió en una de las más rentables de Europa. ahí está la clave de todo. Es que eso es lo que me parece increíble. Demostró empíricamente que tratar bien a los trabajadores no era caridad, Era una estrategia empresarial superior, que la miseria no era una ley económica inevitable. Era simplemente mala gestión. un problema de eficiencia. Entonces, si esto fue tan exitoso, ¿por qué no es el modelo que se estudia en todas partes? Esa es la pregunta que lanzan las fuentes. Y su respuesta es que Owen es peligroso, precisamente por eso. Peligroso. ¿Por qué? Porque su éxito práctico es una bofetada a la teoría impotente. De ambos lados, además. A ver, explícate. Le dice a los capitalistas más duros que su crueldad es ineficiente. Y le dice a los revolucionarios que no hace falta una revolución sangrienta. Solo hace falta competencia y voluntad. Exacto. Su ejemplo anula la necesidad del teórico. Demuestra que un sistema más justo es una posibilidad real, aquí y ahora. Es un pragmatismo brutal. Y si Owen es el dios de la acción social, el otro gigante que presentan es el dios de la acción individual. Henry David Thoreau. ¿Otro al que le dan la vuelta por completo? Sí. Aquí se esfuerzan por destrozar la imagen edulcorada que tenemos de él. No era un poeta de la naturaleza, nos dicen. No. Era el superhombre en la praxis. Tal cual. Y presentan su estancia en la cabaña de Walden no como un retiro espiritual, Sino como un calculado acto de guerra. una declaración de independencia personal. Esa cabaña, insisten, era un campo de batalla. Espera un momento, ¿un campo de batalla? Esa es una imagen muy potente. ¿Una batalla contra qué exactamente? Contra todo, contra la dependencia del Estado, contra la economía de consumo, contra la opinión de la sociedad Y contra sí mismo, supongo. y, en última instancia, contra sus propias debilidades y necesidades superfluas. Los textos son claros. Thoreau no fue a Walden a encontrarse Fue a construirse a sí mismo. desde cero. Cada viga que cortó, cada patata que cultivó, era un golpe contra el sistema. No escribió un manifiesto sobre la libertad, La construyó con sus propias manos. con un hacha. Y esto conecta directamente con su idea de la desobediencia civil, que las fuentes también reinterpretan de una forma muy radical. Sí, no lo ven como una simple protesta. ¿Cómo lo ven entonces? Lo llaman un sabotaje existencial. Sabotaje existencial. Me gusta. Su negativa a pagar los impuestos que financiaban la guerra contra México y la esclavitud no fue una rabieta, fue una demostración práctica ¿De qué? de su soberanía. El Estado le exigía dinero y él respondía, no te necesito, Me construyo mi casa, cultivo mi comida. no tienes poder sobre mí. Al meterlo en la cárcel, el Estado admitió su propia derrota. Solo podían encerrar su cuerpo, no su voluntad. Porque él ya había demostrado que podía vivir al margen de ellos. Ya era libre. Claro, la conclusión es demoledora. La verdadera libertad, según esta visión, nace de la autosuficiencia. El Estado solo tiene poder sobre ti en la medida de las cosas que necesitas de él. Si reduces esas necesidades a casi cero, te vuelves ingobernable.
Un fantasma para el sistema. Infinitamente más subversivo que cualquier protesta organizada. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, la que recorre todos estos textos. La pregunta central. Si los ejemplos de Owen y Rowe son tan poderosos, ¿por qué el mundo adora a los teóricos débiles y desprecia a los gigantes prácticos? Porque Marx y Nietzsche en los pedestales. La respuesta que dan es Directa y desoladora. Porque son una excusa. una excusa. La justificación perfecta para la pasividad. Si el cambio es una teoría compleja, dialéctica, histórica, entonces nadie tiene la responsabilidad de hacer nada hoy. Permite la indignación cómoda, el análisis infinito que nunca lleva a la acción. Es una forma de delegar la responsabilidad. La culpa es del sistema, del capitalismo, de la historia. Nunca es mía. Nunca. No tengo que cambiar mi vida, solo tener la opinión correcta. Y expanden esta idea a una crítica social muy amarga. Dicen que la humanidad elige la guerra y el consumismo porque son refugios. Anestésicos. Exacto. Anestésicos para escapar de lo que llaman la aterradora libertad de la autosuficiencia. Usan una frase muy gráfica. Sí, se prefiere ser una oveja, que cita a Marx, a ser un dios que construye su propia casa. ¿Y por qué ese miedo? ¿Por qué preferir ser una oveja? Porque la soledad de la cabaña, la responsabilidad total sobre tu propia existencia, te enfrenta a tu verdad sin filtros. Sin excusas. No hay a quien culpar si fracasas. Y eso, argumentan, es un terror que la mayoría de la gente no puede soportar. Es más fácil ser una pieza en un engranaje Aunque te quejes de él. que ser el arquitecto de tu propio mundo. Y para los que sí están dispuestos, los textos proponen una especie de manual de acción. Lo llaman el Decálogo del Superhombre Práctico. Es la síntesis de toda su filosofía, destilada en 10 mandamientos. Voy a leer algunos, porque no tienen desperdicio. El primero. Mata al teórico que llevas dentro. Un ataque directo al consumo intelectual. La sabiduría no está en el libro que consumes, sino en el objeto que construyes. Y fíjate que no dice no leas, dice mata al teórico. Se refiere a la parálisis por el análisis. La excusa perfecta para no hacer nada nunca. Justo. Otro. La autonomía es el único Dios. Tu libertad se mide por la cantidad de cosas de las que puedes prescindir. Esto es Thoreau en estado puro. La libertad no es tener más. Es necesitar menos. Cada objeto que posees es una cadena. Es la inversión completa de la lógica consumista. El poder no está en la capacidad de compra, sino en la de renuncia. Y este me parece especialmente potente. Desobediencia por superioridad. No protestes con gritos, protesta con tu ausencia. Es el sabotaje existencial del que hablábamos. Que el Estado te busque y solo encuentre el vacío de un hombre que no lo necesita. No luches de frente. Hazte irrelevante para el sistema. Salte de la máquina. Y el último que menciono, que lo resume todo. La coherencia es inmortalidad. Que no haya ni un milímetro de separación entre lo que piensas y lo que haces. Que para estas fuentes es la única fuente de toda debilidad. En resumen, la dicotomía que nos presentan es brutal. Es la charlatanería de los libros frente al silencio del hacha, La promesa de un futuro mejor. frente a la construcción de un presente superior. Con las propias manos. Nos dejan una imagen final muy clara. Los verdaderos héroes no están en las universidades. Están en la cabaña de Walden y en las fábricas de New Lanark. ¿Sí? Y nos dejan con una reflexión final, que es quizá lo más provocador de todo. ¿Cuál es? Argumentan que nuestra esclavitud moderna, al consumo, al Estado, a la opinión ajena, es en última instancia una elección. Una elección que hacemos cada día. Por tanto, la pregunta que queda flotando no es simplemente a quién admirar, si a Marx o a Thoreau. La pregunta real. La que nos apunta directamente es, ¿qué estamos construyendo con nuestras propias manos? ¿Existe una brecha entre lo que decimos creer y cómo vivimos cada minuto? Quizás, como sugieren estas fuentes, Con su agresividad característica. ¿Hasta qué punto la vida de un filósofo es la prueba de fuego de sus ideas? ¿Qué pasa si el pensador que nos enseñó a ser duros como el acero fue en realidad frágil como el cristal? Hoy tenemos sobre la mesa un análisis que es casi un combate intelectual entre dos gigantes, Henry David Thoreau y Friedrich Nietzsche. Y la tesis que proponen las fuentes que manejamos es, cuanto menos, explosiva. Sostienen que Thoreau fue, en la práctica, el superhombre que Nietzsche solo pudo soñar, mientras que la vida de Nietzsche fue la de un infrahombre teórico.
Quiero dejar algo claro desde el principio. Esto no es un análisis literario. Hoy vamos a medir sus filosofías con la única vara que, según estos textos, de verdad importa: sus propias vidas. Pues fíjate, es que lo curioso es que los dos, parten del mismo sitio. Ambos leyeron a Emerson y ambos se quedaron fascinados con la misma idea, la del individuo soberano, ese que es autosuficiente, que no necesita a la sociedad para validarse, pero a partir de ahí es como si uno cogiera un camino hacia la tierra y el otro hacia las nubes. Torro, como argumentan las fuentes, convierte esa idea en un manual de instrucciones práctico, casi físico. Nietzsche, en cambio, la eleva a una esfera, aristocrática, a un ideal casi inalcanzable. Y por eso el análisis de hoy es tan potente. Vamos a ver quién fue capaz de sostener su filosofía no solo con la pluma, sino con el cuerpo. Vale, entremos en materia. Si empezamos por lo más básico, por la libertad, ya vemos una brecha enorme. Con Thoreau es muy fácil de visualizar, ¿no? Construye una cabaña, planta su comida, se aparta del sistema. Es una libertad material, casi medible en metros cuadrados. Pero ¿cómo entendía la libertad Nietzsche? Si no era algo que se podía construir o tocar, ¿qué era entonces? ¿Una simple pose? Has puesto el dedo en la llaga. Para Nietzsche, la batalla por la libertad era interna. El espíritu libre, del que tanto habla, es alguien que rompe las cadenas de la moral, de la tradición, pero lo hace en su cabeza. Es una liberación puramente mental. Y los textos que analizamos son muy duros con esto, porque señalan que, en la práctica, su vida era indistinguible de la de cualquier otro profesor jubilado de la época. Vivía en pensiones, dependía del dinero de su pensión universitaria, y seguía las normas de esa misma sociedad burguesa que despreciaban sus aforismos. Era un rebelde en la teoría, pero un ciudadano convencional en la práctica. O sea que su libertad era una cosa, un estado mental, no, que no tenía por qué reflejarse en su vida material. Exacto. Y el contraste con Thoreau aquí es brutal, casi violento. Para Thoreau, esa idea de ser libre en tu mente mientras eres un engranaje más del sistema era la mayor de las mentiras. Para él, la libertad era una cuestión de geografía y de economía. O la construías tú o no existía. Y su libertad, como decías, tenía medidas concretas: los 3 metros de ancho por 4,5 de largo de su cabaña en Walden. La conclusión a la que llegan varias de las fuentes es demoledora. Para Thoreau, si no podías vivir de la comida que salía de la tierra que trabajabas, no eras libre. Eras un esclavo, por muchas ideas brillantes que tuvieras en la cabeza. Claro, y esa idea de construir la libertad con tus propias manos te pone inevitablemente en rumbo de colisión con el poder, con el Estado. No es una idea abstracta, es un desafío. Y supongo que en cómo se enfrentaron a ese desafío, la diferencia entre ambos también fue abismal. Abismal es la palabra. La rebelión de Nietzsche contra el Estado fue puramente estética. Nos regaló una de las frases más potentes de la historia de la filosofía. El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos. Es una imagen increíble, pero se quedó en eso, en una imagen. No hay constancia de que Nietzsche desafiara una sola ley o se negara a pagar un impuesto por una cuestión de principios. Su crítica, por brillante que fuera, era inofensiva para el poder. Era un león rugiendo dentro de una jaula de papel, ¿no? Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la gran rebelión de Nietzsche contra ese monstruo frío fue, escribir una frase genial y ya está? ¿Nunca tuvo un solo problema real con la autoridad por sus ideas? Ninguno. Cero. Y es que Thoreau hizo justo lo contrario. Él no le puso adjetivos al Estado, le puso su cuerpo como barrera. Cuando el gobierno le exigió pagar un impuesto para financiar la guerra contra México, una guerra que él veía como una maniobra para expandir la esclavitud, no escribió un aforismo, simplemente dijo «no pago». Y asumió la consecuencia, la cárcel. Y como subraya uno de los textos, su cuerpo metido en esa celda es la prueba científica de que su filosofía no era una fantasía, era aplicable, tenía consecuencias, y él estaba dispuesto a pagarlas. La libertad de Nietzsche era un concepto, la de Thoreau, un acto de desobediencia civil. Esto nos lleva a uno de los puntos más impactantes de la comparativa, yo creo. La prueba definitiva de la fortaleza interior. El corazón. ¿Cómo reacciona un supuesto superhombre cuando la vida le golpea donde más duele? En el amor, en el rechazo. Esa es la pregunta clave, porque aquí la teoría se enfrenta a la realidad más cruda. Y en el caso de Nietzsche, el resultado que describen las fuentes es una catástrofe. Él se enamoró perdidamente de la brillante Lou Andrea Salomé, le propuso matrimonio y ella lo rechazó.
La reacción de Nietzsche fue un derrumbe total. El hombre que acuñó el concepto del amor fati, esa idea casi sobrehumana de amar tu destino, pasara lo que pasara, se hundió. Se hundió en una espiral de celos, de rencor, de autocompasión. Sus cartas de esa época, según se nos cuenta, son el retrato de un hombre que se siente traicionado por el mundo, que culpa a otros de su desgracia. Es increíble pensar eso, que el filósofo de la voluntad de poder se rompiera por algo tan humano. Te cambia por completo la imagen que tienes de él. Totalmente. Porque es la prueba de que su famosa armadura filosófica era, como dice una de las fuentes, de papel. Se deshizo al primer golpe real del corazón. Y lo más fascinante es que Thoreau vivió una situación casi idéntica. Tanto él como su hermano John se enamoraron de la misma mujer, Ellen Sewell. Ambos le pidieron matrimonio y ella, presionada por su familia, que veía a Henry como un radical peligroso, los rechazó a los dos. Un golpe doble, entonces. ¿Y cómo reaccionó él? ¿Se hundió en el nihilismo? Nada de eso. Su reacción fue de una dignidad estoica casi desconcertante. No hay cartas desesperadas, no hay lamentos, no hay tratados sobre la crueldad del destino, simplemente lo aceptó. Escribió en su diario una reflexión increíble, diciendo que el amor debe ser algo que eleve, no que encadene, y que si no podía ser, pues no pasaba nada. Su yo, a diferencia del de Nietzsche, no era una construcción mental que dependía de la validación externa. Su identidad estaba anclada en la materia, en su cabaña. En su huerto. Claro. Exacto. Un rechazo sentimental era para él como una tormenta de verano sobre el lago Walden, un fenómeno natural que observas, del que te refugias en tu propia integridad y después sigues adelante. Entonces, si juntamos todas estas piezas, la acusación que siempre se le ha hecho a Thoreau de ser un utópico, un soñador ingenuo, parece que se da la vuelta por completo. Se da la vuelta y cae con todo su peso sobre Nietzsche. El argumento central de los textos es que la verdadera utopía es la de Nietzsche. Su superhombre no existe en el presente. Es una promesa, una meta futura para la humanidad, algo que está por venir. Es, por definición, un proyecto deseable de muy difícil realización, como lo describe una de las fuentes. Y lo más irónico es que el propio creador de la idea fue incapaz de encarnarla. Se argumenta que su filosofía de la fuerza fue en gran medida una compensación psicológica por su propia debilidad física y emocional. Mientras que Thoreau sería el realismo en estado puro. Exactamente, su vida en Walden no fue una huida de la realidad, como a menudo se dice. Fue un experimento científico. Fue la demostración empírica de que un individuo puede ser soberano y autosuficiente, aquí y ahora, sin esperar a ninguna evolución de la especie. Si el superhombre es aquel que crea sus propios valores y vive de acuerdo a ellos, Thoreau lo practicó cada mañana al recoger sus judías y cada vez que se negó a cooperar con un gobierno esclavista. Hay una frase en el material que es demoledora y lo resume todo. Thoreau es el Nietzsche que sí se atrevió. Y profundizando en eso, ¿de dónde venía esa diferencia de poder? O sea, ¿por qué uno se atrevió y el otro no? ¿Era una cuestión de carácter o de algo más profundo? Las fuentes lo atribuyen a su relación con el mundo material. La fortaleza de Thoreau nacía del conocimiento empírico. Sabía cuánto pesaba un tronco, cómo identificar el canto de cada pájaro, cómo sobrevivir a un invierno con sus propias manos. Su soberanía no era un concepto, era una herramienta, el hacha. No necesitaba pedir permiso para ser libre, porque él mismo creaba las condiciones de su libertad. Como dice uno de los textos, Thoreau era un estado en sí mismo. Tenía su propio territorio, sus propios recursos y sus propias leyes. ¡Qué imagen más potente! Un estado de un solo hombre. Y en el otro extremo tienes a Nietzsche. Su relación con la naturaleza era la de un turista, la de un esteta. Paseaba por los Alpes suizos buscando inspiración para sus libros, pero dependía por completo de que otros le prepararan la comida, le limpiaran la habitación. Dependía de que mantuvieran la casa caliente. Era un genio que, según se dice, se desmoronaba ante una simple corriente de aire. Fue un rebelde de papel que lanzaba rayos y truenos contra la sociedad mientras cobraba puntualmente su pensión de la universidad. Su famosa voluntad de poder fue un grito teórico en un desierto de pasividad práctica. Y todo esto nos lleva al final, al contraste definitivo que se ve en cómo terminaron sus vidas. Porque ahí la coherencia, o la falta de ella,
Se vuelve casi una tragedia griega. Sin duda. El final de Nietzsche es uno de los episodios más trágicos de la historia de la filosofía. El profeta de la dureza del control sobre uno mismo termina su vida consciente con un colapso mental absoluto. La famosa escena del caballo en Turín, donde se abraza al cuello del animal llorando desconsoladamente antes de sumirse en 11 años de silencio y locura. Es la imagen de una derrota total. El superhombre que él imaginó no pudo salvar su propia psique, fue devorado por su propia genialidad atormentada. ¿Y Thoreau? ¿Cómo fue su final? Todo lo contrario. Murió joven, de tuberculosis, pero lo hizo con una lucidez y una serenidad que asombraron a todos los que le rodeaban. Su mente, que alguien describió como de cristal, transparente, dura y afilada, permaneció intacta hasta el último suspiro. Su vida fue un arco perfecto de coherencia, de principio a fin, y sus últimas palabras, según los registros, fueron alcé e indio, dos conceptos que lo anclaban a la tierra, a la realidad material que había sido el centro de toda su existencia. No hubo grietas. El hombre que vivió como un roble, murió como un roble. Las fuentes llegan a usar un concepto casi místico para describir a Thoreau, el de divinidad. No en un sentido religioso, sino como la capacidad de ser el creador de tu propio universo. Sí, y es una idea fascinante. Argumentan que al construir las condiciones de su propia vida, al ser su propio arquitecto, agricultor y gobernante, Thoreau alcanzó esa forma de divinidad laica. Nietzsche anunció la muerte de Dios, pero irónicamente pasó su vida buscando nuevos dioses a los que servir. El reconocimiento de Wagner, el amor de Luz Salomé, la validación del mundo académico. Thoreau, en cambio, mató de verdad a todos los dioses. Mató al dios del dinero, demostrando que podía vivir casi sin él. Mató al dios del Estado, demostrando que podía desobedecerlo. Y mató al dios más poderoso de todos, el de la aprobación ajena. Un ser humano que no puede ser comprado, ni asustado, ni quebrado por el rechazo, ha alcanzado una dimensión que está más allá de lo común. Entonces, para resumir, la conclusión de todo este material es que la historia ha cometido una ironía casi cruel. Hemos pasado más de un siglo idolatrando a Nietzsche, a quien los textos llaman el utópico de la desesperación, mientras etiquetábamos de soñador a Thoreau, el verdugo de las mentiras sociales. ¿Exacto? La dicotomía que se plantea es brutal. Nietzsche es el superhombre de la literatura. Una fantasía reconfortante para quienes quieren sentirse poderosos mientras siguen obedeciendo las reglas del sistema. Es una filosofía para leer en un sillón cómodo. Thoreau, en cambio, es el superhombre de la existencia. Es una filosofía para vivirla, para construirla con las manos y defenderla con el cuerpo. Es una perspectiva que te obliga a replantearte muchas cosas, desde luego. Y nos deja con una reflexión final, una pregunta que va mucho más allá de estos dos pensadores y que resuena con fuerza hoy. Si la verdadera grandeza de una filosofía se mide, en última instancia, por la capacidad de su creador para vivirla, para sostenerla con su propio cuerpo ante el dolor, el rechazo y la muerte, ¿cuántos de los grandes ídolos del pensamiento que tenemos en nuestros pedestales resistirían un escrutinio tan implacable como este? ¿A quién más deberíamos bajar de la estatua para examinar si su vida estuvo a la altura de sus palabras? Si pensamos en los orígenes del socialismo, casi seguro que nos vienen a la cabeza dos nombres: Robert Owen y Karl Marx. Sí, son los dos pilares, sin duda. Y la historia que nos han contado siempre tiene los papeles muy claros. Owen era el soñador, el idealista, el socialista utópico. El buenista casi. Exacto. Y Marx, en cambio, era el analista riguroso, el científico, el que desentrañó las leyes de la historia. Pues bien, hoy tenemos sobre la mesa una serie de textos que proponen algo que, la verdad, suena a herejía. ¿Suena a herejía total? ¿Y si llevamos más de un siglo contando la historia justo al revés? Es una idea provocadora, desde luego. Lo que estas fuentes plantean no es un pequeño matiz, es una enmienda a la totalidad. Totalmente. Proponen que si nos atenemos a los hechos y al significado estricto de las palabras, Owen fue el verdadero hombre de la praxis del socialismo aplicado. ¿Y Marx? Mientras que Marx fue, en esencia, el gran arquitecto de una utopía. ¡Wow! La misión que nos hemos propuesto hoy es desgranar este argumento
que busca corregir lo que uno de los autores llama, así, sin rodeos, un pecado histórico. Un pecado histórico. Es una acusación muy seria. Suena muy grandilocuente, sí. Vale, para que un argumento tan radical se sostenga, la base tiene que ser muy sólida. Claro. Y por lo que veo en los textos, todo pivota sobre una sola palabra: utopía. ¿Cómo la definen para que todo este castillo de naipes se aguante? Pues esa es la clave de todo, porque claro, la corriente marxista usó ese término utópico como un arma. Como un arma arrojadiza para desprestigiar a los que vinieron antes. Exacto. Y esa es la jugada maestra de estos autores. Deciden recoger el guante y usar esa misma arma, pero con una precisión casi quirúrgica. Se van a la definición más neutral, la del diccionario, a la de la RAE, por ejemplo, Por ejemplo, que define utopía como un plano sistema deseable de difícil realización que no existe. Y aquí subrayan dos cosas: a ver, difícil realización y sobre todo que no existe. entiendo. O sea, la trampa o la genialidad del argumento está en tomarse la definición al pie de la letra. Eso es. Si algo ha existido, si se ha materializado, entonces, por definición, ya no puede ser una utopía. Es así de simple. Es así de simple y a la vez así de potente. El argumento es: vamos a dejar de lado un momento las interpretaciones y las etiquetas heredadas. ¿Vale? Utopía es lo que no existe. Praxis es lo que existe, lo que se ha hecho. Y a partir de ahí pues analizan la vida y obra de los dos. Y claro, el resultado es que la clasificación tradicional empieza a tambalearse. ¿Y de qué manera? De una forma bastante espectacular, la verdad. Vale, pues vamos a ver cómo se tambalea. Empecemos por el primer acusado al que se le quiere cambiar la condena. Robert Owen, el supuesto soñador. El utópico por excelencia. Si no era un utópico, según esta lógica, es porque sus proyectos sí existieron. Aquí es donde los textos tienen que poner las pruebas sobre la mesa. ¿Qué construyó Owen que fuera tan real? Aquí es donde el argumento de las fuentes cobra una fuerza tremenda, porque no hablan de ideas, No. hablan de ladrillos, de nóminas y de personas. El primer ejemplo, el más conocido, es New Lanark en Escocia. Claro. Pensemos en la época, principios del 19, plena y brutal revolución industrial. Jornadas de 14-16 horas, Niños trabajando en condiciones infrahumanas. y en medio de todo eso, Owen compra unas fábricas textiles, y en lugar de maximizar el beneficio, crea una microsociedad industrial que para la época era de ciencia ficción. Pero, ¿hasta qué punto era real? ¿O era una especie de comuna aislada, un capricho de un filántropo rico? Nada de eso, y eso es lo importante. Era una empresa funcional y rentable, con 2.500 personas viviendo y trabajando allí. 2.500. Owen, invirtiendo su propio capital, redujo la jornada a 10 horas y media. 10 y media. Que en ese momento era impensable. Impensable. Prohibió el trabajo a los menores de 10 años y en su lugar los escolarizó. Creó un entorno con viviendas dignas, sanidad, espacios comunes. Y lo más fascinante que señalan los textos es que no fue un secreto. Para nada. New Lanark se convirtió en una atracción internacional. Fue visitado por diplomáticos, zares, príncipes, reformadores de toda Europa. Increíble. Querían ver con sus propios ojos si aquel milagro era posible. O sea, no era un panfleto, era un destino. Me parecía alucinante imaginar a los embajadores de la Rusia zarista paseando por una fábrica escocesa donde los niños iban a la escuela en lugar de trabajar. El shock debió ser tremendo. Tremendo. Pero los textos van más allá de New Lanark. Mencionan su papel en la educación de una forma muy específica. Totalmente. En 1816 funda allí el Institute for the Formation of Character. Y las fuentes lo identifican no como una idea bonita, sino como la primera escuela infantil del mundo. La primera. En un sentido moderno, sí. Fue el inventor del concepto que hoy conocemos como escuela de párvulos. Para él no era un sitio para guardar niños. No, era la piedra angular de su filosofía. El carácter humano no es innato, se forma con el entorno. Así que si querías una sociedad mejor, tenías que empezar por los más pequeños. Y de nuevo la praxis. De nuevo, no escribió un tratado de pedagogía, construyó un edificio y contrató maestros. Y luego está su faceta como organizador. Porque una cosa es gestionar tu propia fábrica modelo y otra es intentar cambiar el sistema desde fuera. Ahí es donde entra el gran sindicato. El gran National Consolidated Trades Union, el GNCTU. Este es, según los textos, el culmen de su praxis a gran escala. O sea, ya lo es su fábrica, es a nivel nacional. Exacto.
No era un club de debate. Fue un intento real, masivo, de unir a toda la clase obrera británica en una sola organización. ¿Y qué cifras manejaban? En su apogeo, en 1834, se estima que llegó a tener más de 500.000 de miembros. ¿Medio millón? 500.000. Era una estructura de poder obrero tangible. Organizó huelgas, buscó coordinar la producción al margen del capitalismo. Aunque, si no recuerdo mal, ese proyecto acabó fracasando estrepitosamente. ¿No invalida eso la idea de que fue una praxis exitosa? Esa es una objeción muy importante, y las fuentes la abordan. A ver, Argumentan que el fracaso de un proyecto no lo convierte en una utopía. Un experimento científico que falla sigue siendo un experimento, no una fantasía. claro. El GNCTU existió, movilizó a cientos de miles de personas y aterrorizó al gobierno británico. Fue una acción concreta con consecuencias reales. Entendido. Y lo mismo ocurre con el movimiento cooperativo. Los textos afirman que las cooperativas de consumo que existen hoy en todo el mundo son las herederas directas de las semillas prácticas que sembró Owen. No del análisis teórico de la plusvalía de Marx. Exacto. Entendido. La imagen que se dibuja es la de un ingeniero social, un hombre que se arremangaba. Hay una frase en uno de los artículos que me pareció muy potente. Sí, creo que sé a cuál te refieres. La que dice que Owen se manchó las manos con el barro de sus colonias y el sudor de sus fábricas. Esa misma. La idea es que su praxis fue, y cito, inmediata, costosa y personal. Arriesgó su propia fortuna, se enfrentó a la gestión diaria de sus proyectos, Con todos sus problemas y contradicciones, me imagino. con todos ellos. No teorizó sobre un mundo mejor. Intentó construirlo pieza a pieza, con su propio dinero y esfuerzo. Vale, el caso de Owen como hombre de acción parece muy sólido, según estos textos, pero eso me lleva a la parte más atrevida, casi insultante, de este argumento. Vamos a ello. ¿Cómo se atreven a llamar utópico a Marx, al padre del socialismo científico? ¿En qué se basan para darle la vuelta a una idea tan asentada? Pues se basan en el mismo criterio implacable que aplican a Owen. La definición. La definición estricta de utopía como aquello que no existe. Los textos son muy respetuosos con Marx como pensador. Sí, eso lo dejan claro. Reconocen que su análisis del capitalismo es una de las cumbres del pensamiento humano, una obra monumental. Nadie lo pone en duda. La crítica se centra en su propuesta final, la sociedad comunista. Pero es que el objetivo de Marx no era crear una fábrica modelo, era analizar todo un sistema histórico. No estamos comparando peras con manzanas. Claro, El trabajo de un gran teórico es, por definición, teórico. claro, y ese es el centro del debate. Las fuentes argumentan que, precisamente por ser teórico, su propuesta encaja como un guante en la definición de utopía, contradicciones del presente, pero su solución era un plan deseable. Que no existe. Exacto. Lo describen casi como un profeta que anuncia una tierra prometida, pero sin dar un mapa detallado ni haberla visitado nunca. Es una buena analogía. Subrayan la carencia total de modelos prácticos. Marx no fundó cooperativas, no gestionó industrias alternativas, no diseñó sistemas educativos. Su campo de batalla, su fábrica, era la biblioteca del Museo Británico. Una imagen muy poderosa. Mucho. El contraste entre Owen, en el taller, con el ruido de los telares, y Marx en el silencio de la biblioteca, rodeado de libros. A esto lo llaman la utopía del lápiz. La utopía del lápiz. Es un término memorable, la verdad. Sin embargo, hay un punto que mencionan los textos que me resulta un poco incómodo, el de la financiación. Hablan de que Marx dependía económicamente de Engels. ¿No es eso un ataque un poco bajo? ¿Un argumento a dominen? Se podría ver así. Es una crítica que se podría hacer, Un pensador tiene que comer. claro. Pero la forma en que lo presentan las fuentes no es tanto como una crítica personal, sino como otro punto de contraste con Owen. Ah, vale. Owen era un industrial, un capitalista, que usaba los beneficios de su propio sistema para experimentar contra él, arriesgaba su capital. Marx, en cambio, era un intelectual, cuyo trabajo fue sostenido por el mecenazgo de su amigo Engels, que, irónicamente, también era industrial. Claro. No buscan invalidar sus ideas por ello, sino subrayar la diferencia en la naturaleza de su praxis. Uno invertía su dinero en construir, el otro recibía dinero para poder escribir. Son dos formas radicalmente distintas de relacionarse con la realidad material. Entiendo el matiz. No es un juicio moral, sino una descripción de su modo de producción intelectual, por así decirlo.
Por así decirlo, sí. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la conclusión final? Mencionan una paradoja que lo resume todo. La paradoja es el golpe de gracia del argumento. Y dice así: hemos acabado llamando científico a un hombre cuyas predicciones sobre el colapso del capitalismo no se cumplieron como él vaticinó. Cierto, y cuyas leyes de la historia se demostraron mucho menos férreas de lo que él pensaba. Y al mismo tiempo, hemos llamado utópico a un hombre que demostró empíricamente, con una comunidad funcional, rentable y visitada por todos. Que se podía organizar el trabajo y la vida de una forma radicalmente más humana. Es una contradicción casi perfecta. Visto así, es bastante potente. La conclusión, por tanto, es que la historiografía ha cometido ese pecado histórico del que hablábamos al principio. Exacto. Un pecado que, según sugieren, consistió en valorar más la grandiosidad de la teoría que la humildad de la práctica, Se priorizó al que escribió sobre la revolución futura frente al que ejecutó reformas en el presente. y se preguntan, ¿por qué ha prevalecido esta clasificación tan, a su juicio, equivocada? ¿Y qué responden? La respuesta que dan es clara. Por el aplastante dominio intelectual que la corriente marxista tuvo en la academia y en los movimientos de izquierda durante gran parte del siglo XX, impusieron su marco, su terminología y sus etiquetas se convirtieron en verdades aceptadas. Y se atreven a proponer nuevas etiquetas, nuevos títulos para corregir la historia. Sí, lo hacen. Proponen que se reconozca a Robert Owen no como el socialista utópico, sino como el arquitecto de la praxis o el socialista concreto. Me gusta, arquitecto de la praxis. Y que a Marx, sin quitarle un ápice de su genialidad como analista del capital, se le sitúa en el lugar que según esta lógica le corresponde. El de un brillante priórico de una utopía. Exacto. Una utopía cuyo paraíso sin clases, señalan, cumplía a la perfección durante su vida, y sigue cumpliendo hoy, con la definición del diccionario. Un sistema deseable que por ahora no ha sido hallado en la realidad. En definitiva, la propuesta que hemos analizado, extraída de estas fuentes, es una invitación a reevaluar a estas dos figuras gigantescas, pero no por la complejidad de sus escritos, No. sino por el rastro material que dejaron en el mundo durante sus vidas. Es un cambio de métrica total. Correcto. Y es importante insistir en que el objetivo de este análisis no parece ser el de demoler a Marx, ni de anular su inmenso legado intelectual. Es más sutil, mucho más. Es un llamado a cuestionar las etiquetas que damos por sentadas, a preguntarnos qué valoramos más, la promesa de una transformación total en el futuro o la evidencia de una mejora parcial en el presente, una defensa de los hechos tangibles frente a las proyecciones teóricas. Por muy brillantes que éstas sean. Pues es una perspectiva que, como mínimo, te obliga a volver a pensar en definiciones que creías tener clarísimas, te sacude un poco las certezas. Y precisamente por eso, los textos nos dejan con una pregunta final para la reflexión. Una idea que creo que condensa todo el debate y que podemos dejarle a quien nos escucha. Adelante. Nos invitan a pensar en esto. Si el impacto real de una idea se mide por su capacidad de transformar las condiciones materiales de la existencia de la gente común, ¿qué legado ha modificado de forma más directa y tangible la vida cotidiana de una persona? Una buena pregunta. La existencia de una cooperativa en su barrio, de una jornada laboral regulada o de un sindicato que defiende sus derechos, ecos de las acciones de Owen, o la promesa teórica de una revolución futura inspirada en los escritos de Marx. Hemos pasado siglos adorando a los ídolos equivocados. Es que, para entender la magnitud del desafío, hay que dejar claro que esto no es un ensayo académico, ¿eh? No, no es un análisis cortés. Para nada. Es una declaración de guerra. La premisa es que nos arrodillamos ante lo que llama teóricos de salón, gente como Karl Marx o Friedrich Nietzsche. Claro. Mientras que a los verdaderos dioses de la acción, a Henry David Thoreau y a Robert Owen, los tratamos como meras notas a pie de página. Exacto. Y lo más provocador es que, según este manifiesto, esa elección no es casual. No es un simple error histórico. No. Argumenta que es un mecanismo de defensa de una sociedad que tiene pánico. Un pánico atroz al ejemplo de la gente que de verdad hace las cosas. Y de ahí esa acusación tan directa. Es que acusa a las universidades de ser, y cito, cementerios donde la verdad va a morir. Una acusación gravísima. Gravísima. Y es el pilar de todo el texto. Se prepara el terreno para argumentar que el mundo académico es cómplice de una gran estafa intelectual. Pues sí.
Así que, si te parece, vamos a entrar en el primer asalto de este combate. Vamos a ello. La primera figura que el manifiesto pone en la diana es ni más ni menos que Karl Marx. Uf, Y no se anda con rodeos. Lo describe como el refugio perfecto para quienes pontifican sobre los pobres sin haber trabajado un solo día. o sea, sin haber dado un palo al agua. Exacto. Lo llama directamente un fraude y añade que su único laboratorio fue una biblioteca. Una biblioteca que irónicamente estaba financiada por el capital de su amigo Engels. Es un ataque a la línea de flotación. Es un ataque directo a su credibilidad vital, no solo a la teoría. Directísimo. Y para que no parezca solo un ataque gratuito, el manifiesto inmediatamente presenta lo que considera su antítesis, su némesis práctica, Robert Owen. Robert Owen. Y lo llaman nada menos que el verdadero dios del management. Espera un momento. Dios del management es una afirmación muy grande. ¿Tiene alguna base para una afirmación tan grandilocuente o es pura retórica? Pues ahí está lo interesante. El texto se cuida mucho de no quedarse solo en la retórica, ¿sabes? Vale. Se apoya en hechos, en reconocimientos externos para sostenerlo. Menciona, por ejemplo, que instituciones académicas de prestigio, como la Universidad de Madrid, reconocen a Owen como el padre de la gestión moderna. Ah, o sea que lo usa como un ancla en la realidad. Justo. Para decir, mira, esto no es mi opinión, es un hecho histórico que hemos decidido ignorar. Vale, entiendo. Se basa en una validación externa para luego presentar su gran prueba, New Lanark. Exacto. Y por como lo describe el manifiesto, aquello no fue un experimento hippie en una comuna, ¿eh? Para nada. Fue un éxito empresarial y social rotundo. Ahí está la clave. Como lo narra. El texto lo narra como una hazaña casi mitológica. Owen coge una fábrica ruinosa en Escocia, con una fuerza laboral diezmada por el alcoholismo, la miseria. Una situación terrible. Y no solo la convierte en un imperio productivo, es que lo hace dignificando al trabajador de una forma radical para la época. ¿Estamos hablando de? Estamos hablando de que implementó la educación infantil obligatoria, la sanidad laboral, la jornada reducida, un siglo antes de que fueran la norma. Es que eso es lo que me parece más potente del argumento. No es que fuera un buen jefe o un filántropo. No, Es que demostró que la justicia social podía ser rentable. Que tratar bien a los trabajadores no era un coste, era una inversión. que generaba más productividad. Hizo que la ética y el balance de cuentas fueran de la mano. Y justo ahí, Justo ahí es donde el manifiesto clava el cuchillo. Sostiene que Owen es peligroso para el sistema académico y político, precisamente por ese éxito, ¿por qué? Porque peligroso. porque su existencia misma anula la premisa marxista. Demostró que no se necesita una revolución sangrienta, ni una teoría compleja, ni la dictadura del proletariado para crear un sistema justo. Claro. El éxito de Owen es una bofetada a la teoría. Es como si dijera, mientras Marx escribía sobre la revolución que algún día llegaría, yo ya la estaba haciendo, fábrica a fábrica, sin disparar un solo tiro. Y eso para un teórico es insoportable. Insuperable. El manifiesto lo resume en una frase brutal. El éxito práctico de Owen convierte la teoría revolucionaria de Marx en onanismo intelectual, Uf, qué duro. una forma de autocomplacencia para académicos que no tienen la capacidad o el valor de construir nada en el mundo real. Y por eso Owen, según el texto, ha sido relegado. Su ejemplo es demasiado incómodo. Demasiado. ¿Vale? Si así despachan al gran teórico de la economía y la sociedad. Imagínate. Me imagino que con el profeta de la voluntad individual, con Friedrich Nietzsche, tampoco se cortan un pelo. No se cortan, no. Aquí el enfrentamiento pasa ya del plano social al existencial. Con Nietzsche es donde el autor saca la artillería más pesada. Lo califica del profeta de la fuerza cuya vida fue, y cito textualmente, un fracaso biológico y emocional. Madre mía. Y lo presenta como el ídolo perfecto para los adolescentes resentidos. ¿Y por qué esa dureza? ¿Cuál es el argumento de fondo ahí? El argumento es que el concepto de superhombre de Nietzsche es una idea sumamente cómoda. Una trampa para el ego. Exacto. Es una forma de sentirse superior sin tener que hacer absolutamente nada para demostrarlo. Según el manifiesto, te puedes sentir un superhombre simplemente por haber leído a Zaratustra en un sillón cómodo. Es una superioridad puramente teórica, ¿no? Sí, que no requiere ningún esfuerzo, ningún riesgo, ninguna acción en el mundo. Una superioridad de biblioteca, vamos, como la de Marx. Y en la otra esquina del ring el manifiesto coloca a su campeón del individuo, A Henry David Thoreau. pero lo presenta de una forma muy particular. No es el típico poeta naturalista que nos han vendido. Para nada. Lo eleva a la categoría de ser divino real, el superhombre en la praxis. Suena muy potente.
y se centra en su experimento en la laguna de Walden para redefinirlo por completo. Insiste en que aquello no fue un retiro poético para escribir cosas bonitas sobre los pájaros. ¿Entonces qué fue? Lo describe como un experimento científico de soberanía. Experimento científico de soberanía. Me gusta el término. ¿Pero qué significa eso en la práctica? ¿Se refiere solo a construirse una cabaña y vivir de lo que plantas? Es mucho más que eso. La imagen central que utiliza el manifiesto es potentísima. La soberanía del hacha. La soberanía del hacha. Thoreau no fantaseó sobre un mundo ideal. Cogió un hacha y construyó el suyo. Demostró con sus propias manos que un individuo puede ser autosuficiente Que puede desconectarse de un sistema que considera corrupto. y crear su propia realidad. Es la acción pura frente a la palabra. Y esto conecta directamente con su idea de la desobediencia civil, ¿no? El manifiesto parece decir que no se trataba de una simple protesta. Exacto. Lo eleva a la categoría de sabotaje existencial. Su famoso encarcelamiento por negarse a pagar un impuesto para financiar la Guerra de México. Sí, No lo presenta como una derrota o un acto de martirio. Al revés. Lo presenta como su victoria definitiva. su victoria. Sí. El Estado, con todo su poder, pudo encerrar su cuerpo, pero fue incapaz de doblegar su voluntad. Es una inversión total de la perspectiva del poder. El poder no reside en el Estado que encarcela, sino en el individuo que demuestra que no necesita al Estado para ser libre. Esa es la idea. El texto llega a afirmar que Thoreau era infinitamente más libre dentro de aquella celda. ¿Más libre que quién? Que los ciudadanos libres que pagaban el impuesto fuera por miedo. Es una idea que te obliga a parar un segundo y pensar, Desde luego. Pone completamente del revés nuestra definición de libertad. ya no es la ausencia de rejas, es la soberanía sobre tu propia voluntad. Entonces, la verdadera fuerza de Thoreau, según este análisis, no estaba tanto en su filosofía como en su capacidad de vivirla, en su desprecio por todo lo innecesario. Precisamente. Y esa es la conclusión demoledora del manifiesto sobre él. Un sistema basado en el consumo, la deuda y la dependencia no tiene poder sobre alguien que ha demostrado empíricamente que no necesita nada de él. Claro. Por eso lo califica como el enemigo público número 1. Porque la autosuficiencia es el único acto verdaderamente revolucionario, el único que el sistema no puede absorber, reempaquetar y venderte de nuevo. De acuerdo. Esto me lleva a la pregunta clave de todo este análisis. Si los ejemplos de Owen y Thoreau son tan aplastantes, tan demostrables con hechos, Sí. ¿por qué narices el mundo, según este manifiesto, elige adorar a los teóricos que califica de débiles e inoperantes? ¿Somos masoquistas o qué pasa aquí? Aquí es donde el manifiesto se pone, digamos, el traje de psicólogo social y ofrece su diagnóstico. Y la respuesta que da es, en una palabra, cobardía. ¿Cobardía? La comodidad de la excusa. Marx y Nietzsche nos dice, son ídolos cómodos, porque sus teorías son abstractas, lejanas, grandilocuentes. Es decir, es más fácil quejarse del sistema citando a Marx en una cafetería que arremangarse y montar una cooperativa justa como la de Owen. Has dado en el clavo. O es más fácil hablar del superhombre que irse al bosque a construir tu propia vida como Thoreau. Exactamente. La revolución de Marx o el superhombre de Nietzsche son conceptos que no te exigen nada concreto aquí y ahora. Puedes admirarlos toda la vida sin mover un dedo. Ya. En cambio, los ejemplos de Thoreau y Owen son una interpelación directa, un espejo que te devuelve tu propia inacción. Claro. Te preguntan, ¿y tú qué? Si Owen pudo, ¿por qué tú no lo intentas a tu escala? Si Thoreau pudo, ¿por qué sigues atrapado en un consumo que dices odiar? El texto lo dice sin rodeos. El ejemplo de los que actúan convierte la pasividad personal en un pecado. Y es más cómodo admirar a un teórico complejo que enfrentarse a la simplicidad de un ejemplo práctico que te deja sin excusas. Exacto. Y a partir de ahí, el manifiesto lanza su acusación más dura, que ya no es solo contra la academia, sino contra toda la humanidad. Cito textualmente. Aborrezco este mundo que prefiere destruirse a construirse. Sostiene que la humanidad ha hecho una elección consciente por el dolor y la complicación. Una elección consciente. Eso es muy fuerte. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, teniendo las pruebas sobre la mesa, elegimos sistemáticamente el camino opuesto al que marcaron Owen y Thoreau. ¿Como por ejemplo? Pues elegimos el consumismo voraz que aniquila el planeta en lugar de la autosuficiencia consciente. Preferimos la guerra, a la que llama el refugio de los que no saben crear, en lugar de la armonía productiva que demostró Owen que era posible.
Utiliza una metáfora visual muy potente para ilustrar esto, la del rascacielos y la cabaña. Sí, es una imagen final muy clarificadora. Dice que preferimos la grandeza vacía de los rascacielos a la belleza sencilla de la cabaña. ¿Y por qué? La idea es que en la multitud anónima del rascacielos, en la complejidad del sistema, podemos escondernos de nuestra responsabilidad individual. Somos uno más. ¿Y en la cabaña? En cambio, en la cabaña, en la sencillez de la autosuficiencia, estamos solos frente a nosotros mismos, frente a nuestra verdad. Y eso, pues, nos aterra. Y la conclusión de ese diagnóstico es, por tanto, desoladora. Completamente. El manifiesto termina afirmando que la humanidad no es una víctima de las circunstancias, sino que está enamorada de su propia ruina. Enamorada de su propia ruina. Que en el fondo de nuestro ser preferimos la esclavitud conocida, con sus quejas y sus dramas, a la aterradora libertad de ser dueños de nuestro propio destino. Entonces, resumiendo el mensaje final, el veredicto es que el mundo está fundamentalmente al revés. Totalmente. Los que hicieron, los que construyeron, los que demostraron con hechos irrefutables que otro modo de vida era posible, son tratados como anécdotas, como utópicos, simpáticos pero irreales. Mientras que los que solo teorizaron, los que, según el texto, balbucearon desde la comodidad de sus despachos, sin arriesgar nada, esos son elevados a la categoría de genios indiscutibles, llenando bibliotecas y planes de estudio. Exacto. Por lo tanto, el fracaso de Thoreau y Owen no fue un fracaso de sus ideas, porque en la práctica demostraron funcionar. No en absoluto. Su fracaso fue social. Se estrellaron contra una humanidad que, en las palabras finales del manifiesto, ama sus cadenas más que a su propia libertad. Es un cierre contundente. Y al final, más allá de la polémica, el manifiesto deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que ya no es para la historia, ¿no? No, ya no es para la academia, es para quien lo lee. Si la divinidad, como insiste el texto, se demuestra con hechos y no con palabras, Sí. ¿qué pequeña acción de autosuficiencia o de creación, por minúscula que sea, nos haría hoy un poco más soberanos? ¿Y la otra cara de la moneda? ¿Y qué gran teoría, por prestigiosa que sea, estamos usando como la excusa perfecta para no llevarla a cabo?